Bien, ahora lo que vamos a hacer es observar algún software de programación de PLC típico, y básicamente lo que vamos a hacer es concentrarnos un poco en aquellas cosas que son comunes a todos los software de programación. Si bien este es un software para un equipo particular, todos tienen ciertas características que me permiten a mí trabajar con los PLCs. En principio, una de las cosas que tienen todos los softwares de PLC es poder seleccionar el equipo con el cual estamos trabajando. A ver, en los PLC hay líneas de producción de PLC con diferentes tipos de CPU, con diferentes tipos de microprocesadores, capacidad de memoria, funciones admitidas, cargadas en su firmware, en su memoria ROM, y nosotros para poder programar tenemos que tener seleccionado previamente el equipo, porque de esa forma vamos a saber exactamente de qué instrucciones disponemos. En nuestro caso, si bien por defecto me pone una CPU modelo 221, no interesa de qué marca es. En nuestro caso, la que vamos a usar posteriormente para los ensayos es la CPU 224. Y también podríamos seleccionar la versión de firmware. En este caso vamos a elegir la versión 2.0. También, si tenemos la conexión hecha de comunicación con el PLC, podríamos leer cuál es el PLC que tenemos conectado. Como nosotros en este momento no tenemos conexión, vamos a simplemente aceptar esta CPU. Y ahí me cambió el tipo de CPU. ¿Ok? Esto está presente en todos los software de programación. La otra cosa que nosotros podemos hacer es, una vez que tenemos seleccionado el equipo, ejecutar algún tipo de parametrización. Es decir, todos los PLCs admiten algún tipo de configuración respecto de la comunicación, la característica de las entradas y las salidas, el retardo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, este PLC particular lo coloca en algo que lo llama bloque de sistema. Si no, simplemente es cuestión de buscarlo en el software y en algún lado está. Acá el bloque de sistema me dice cómo están configurados los puertos de comunicación, las áreas remanentes, es decir, aquellas que se preservan aunque se corte la alimentación, si quiero colocar una contraseña en el programa, cómo van a funcionar las salidas y las entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a tocar nada porque no es el objeto de esta parte del curso, digamos. La otra cosa que tenemos es, como común a todos los software de programación, es una estructura de trabajo que me permite, desde el punto de vista del algoritmo que yo voy a querer que se ejecute, algunas cosas. Es decir, la programación, esta parte, esta zona que yo tengo aquí, en este caso, es la ventana donde yo voy a programar el algoritmo que yo quiero que siga la lógica referida a mi proceso. Otra de las cosas que puedo hacer es la carga y descarga de programas, es decir, yo puedo cargar en la CPU, en el PLC, el programa que desarrolle aquí en la computadora, y también puedo recuperar un programa que tenga ya cargado en el PLC, de forma tal de que en caso de que ya esté algo funcionando en el PLC, pueda recuperarlo y modificarlo o visualizarlo. Otra de las cosas que también tienen todos los PLC es la visualización. Es decir, yo en cualquier software de programación tengo una posibilidad de observar el funcionamiento del programa. Acá en este caso lo llama estado del programa. Acá, digamos, hay dos formas de hacerlo. Uno, lo que se llama estado del programa, que me va a mostrar, ya lo vamos a ver cuando hagamos algún programa sencillo, que me va a mostrar cómo se van activando y desactivando los diferentes elementos de mi programa. Y la otra es en formato de tabla. Esto es, en caso de que yo quiera observar simultáneamente
algunas variables que no estén visibles en esta zona de programación, puedo habilitar lo que se llama una tabla de estado o una tabla de observación. Eso depende del nombre que le ponga el fabricante, pero básicamente es una tabla donde yo coloco los distintos elementos que quiero observar y me va mostrando el estado en el que se encuentra. Finalmente también tengo la posibilidad de generar una tabla de símbolos, es decir, acá yo puedo colocar una denominación adecuada o que me sea significativa a mí respecto de la aplicación de los elementos del programa, la dirección en la que se encuentra el elemento que yo voy a colocar y algún comentario. A ver, por ejemplo, si yo tuviera en la entrada I0.0 un pulsador de arranque, pondría, por ejemplo, como denominación de simbólica arranque. Y acá le puedo poner un comentario: pulsador de arranque del sistema. ¿Ok? Bueno, esta etiquetita de acá lo que me está indicando que este símbolo que yo definí acá todavía no está siendo utilizado. Que es un símbolo que está definido pero que no está utilizado. Otra de las cosas que yo puedo tener en mi software de programación, además lo que vimos hasta ahora, es la posibilidad de contar lo que se llaman referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son algo muy simple, es decir, cada elemento que esté presente en el programa me va a mostrar dónde está ubicado y de qué forma ha sido llamado. Para eso vamos a abrir algún programa que ya esté, digamos, operativo. Bien, este es un programa que ya está desarrollado para una máquina particular. Acá tenemos la tabla de símbolos de la que hablábamos antes. Y si yo ahora voy a la tabla de referencias cruzadas, me va a mostrar cada uno de los elementos definidos dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una salida particular, la Q, por ejemplo, 2.1, veo que acá está llamado como bobina. Entonces, si le doy doble clic, me lleva directamente a donde está la salida particular o elemento particular. Así como yo lo hice para salida, lo puedo hacer para una entrada, para una marca, para un temporizador, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo yo estoy con algún problema en el cual veo que esta salida no se está activando, a través de las referencias cruzadas puedo ir exactamente al punto de aplicación de esa salida particular y observar cuáles son las condiciones que se deberían cumplir para que esta salida se active. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llaman referencias cruzadas. Otra de las cosas que está en todos los software de programación también es la compilación del programa. La compilación del programa significa que lo que yo escribí en esta ventana de programación va a ser convertido en lenguaje máquina para que posteriormente yo, a través de la carga en la CPU, pueda transferir el programa al PLC. Entonces, en este caso es muy fácil, hay un botón de acceso rápido que me dice compilar todo y entonces me permite compilar el programa. Si observamos detenidamente, acá abajo yo ahora lo amplié, hay una ventana de resultados donde me dice qué es lo que fue haciendo. Compiló el bloque de datos, compiló el programa, etcétera, etcétera, y me dijo que no hay errores. Respecto a este tema de los errores, es prudente, digamos, aclarar que lo que verifica el software es que no haya errores de sintaxis o errores relacionados con las condiciones o sea, las características que tiene el lenguaje en el que yo esté trabajando. La compilación no corrige errores de lógica,
en si yo me equivoqué en la lógica es un problema mío, no es un problema del software de programación. Finalmente, yo en este árbol que tengo acá, que puede estar ubicado acá a la derecha, o tengo a veces accesos rápidos acá arriba, acá tengo acceso rápido a lo que son contactos, etcétera, etcétera. Acá tengo todas las operaciones que el PLC es capaz de realizar, que siempre van a estar relacionadas con la CPU que yo tenga disponible. Es decir, si la CPU no admite alguna de estas operaciones, no voy a poder ejecutarla. Básicamente esto funciona como cualquier programa de Windows, es decir, yo arrastrando y soltando puedo colocar un componente en una posición cualquiera. Esto trabaja en base a una grilla, digamos, donde fíjense que acá me dice en qué fila estoy, en qué columna estoy. Acá cambio fila 4, columna 4, fila 3, columna 4, fila 2, columna 4. En cada una de las segmentos del programa, ¿de acuerdo? Es decir, el lenguaje ladder divide el programa en segmentos y cada segmento tendrá una parte de la lógica de programación. Si yo no conozco exactamente cuál es la función que ejecuta cada uno de estos elementos, tengo también la posibilidad de la ayuda contextual. Al igual que con cualquier programa de Windows, parándome sobre el elemento particular, apretando la tecla F1, aparece la ayuda contextual respectiva, que me explica o me indica cuáles son las características que tiene la función particular, cómo la puedo implementar y me da algunos ejemplos, incluso con algún tipo de gráfico respecto de cómo funcionan las cosas. ¿De acuerdo? Esto, digamos, es también normal dentro de lo que es todos los software de programación. Bien, esto, digamos, es por ahora lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver en lo que es las características generales del software. Por supuesto, tengo también la posibilidad de guardar el programa, de imprimirlo, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que puedo ver es el estado de la CPU, es decir, si está en run y stop, los cuales puedo cambiar desde acá, puedo pasar directamente a través de la comunicación sin necesidad de trabajar sobre los interruptores del PLC. Y digamos, bueno, veremos después un montón de cosas más que trataremos de atacarlas cuando hagamos algún ejemplo de programación sencillo, que digamos es el próximo objetivo que vamos a ver en este curso.